Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer programa del podcast Hablando en Maresto. Hablando en Maresto. Estamos súper emocionadas, yo soy Laura. Yo soy María. Y somos maestras las dos y vamos a hacer este podcast para hablar un poco de la educación, de los problemas que nos conciernen, de cosas que nos preocupan, de cómo hacerlo cada día mejor. De cómo hacer. Para arreglar un poco el mundo queremos. Queremos arreglar el mundo, no sabemos si lo vamos a conseguir, pero lo vamos a intentar. Sí, lo intentamos desde el aula y no funcionó del todo y hemos decidido que igual por aquí podemos hacer un poquito Hay más. que pasar a otro tipo de acción. Y también para crear un espacio seguro en el que podamos compartir qué es lo que nos preocupa, qué es lo que podemos hacer, cómo podemos mejorar la educación. Nuestros ¿verdad? miedos, nuestras inquietudes, nuestros intereses también. Y queremos que sea un poquito activo. O sea, os invitamos a que nos escribáis, a que Por favor. comentéis, a que nos digáis temas nuevos. Vamos a hablar de todos los temas que se nos ocurran. Cada podcast nos va a durar aproximadamente 15 minutos, así que nos vamos a aburrir y eso. Y por favor, si os interactuar gusta, con nosotros. Estamos súper abiertas a crítica constructiva. Sí. Y vamos a presentarnos un poco porque no nos conocen de nada. Ya. Bueno, pues como he dicho, yo me llamo Laura, soy maestra de educación infantil y de primaria. Vamos a orientarnos sobre todas esas etapas, aunque vamos a hablar un poquito más de otras. Desde nuestra experiencia, desde nuestros errores, desde nuestra metedura de pata, desde nuestro aprendizaje, de todo lo que hemos experimentado en De nuestras vivencias, al final. ¿Cuántos años llevamos enseñando? Yo 21. Ostras, pues... ¿Tú parecido? 21. Por eso. 20. Yo creo que tú empezaste un año antes Un año que yo. antes, pero vaya. Vamos a intentar mostraros también un poquito nuestros enfoques. Yo, desde que empecé, mi pasión era salir fuera de España. Esto es un tema que nos preocupa mucho porque nos han estado todo el tiempo diciendo, desde que empezamos a trabajar, lo mal que lo hacen los maestros en España, todo lo que tenemos que mejorar, todo lo que vagos que somos. Hay muchísima publicidad negativa y mucha información negativa sobre los maestros españoles. A quitar ese mito. Claro, y yo dije, pues me voy fuera de España, voy a aprender qué es lo que estamos haciendo tan mal y me lo voy a traer de vuelta, ¿no? Me marché hace... Muchos años, ¿eh? 11 años, en el 2014. Y después de 4 países diferentes, Estados Unidos, Suecia, Austria y Alemania, os puedo decir que sí, en España hay errores. María, hay cosas que hacemos mal. Hay cosas que hacemos mal. No somos los peores. No lo hacemos tan mal. Hay maravillosos profesionales de la educación en España, gente súper volcada, muy válida. Algo que no se cree entre la gente. Hay gente muy válida, hay gente que lo da todo por sus alumnos, súper ocupada, que se informa, que busca, que cambia, igual que en otros países. Hay cosas que se nos dan mejor en unos países, hay cosas que se nos dan peor, o sea, mejor en otros, o peor aquí. Y una cosa que quiero decir es mi amor a los maestros de España, porque con los pocos recursos que nos dan, cada vez más, pero sí, lo hacemos. Lo hacemos lo mejor que podemos y lo hacemos mucho mejor de lo que pensamos. Por supuesto, eso no quiere decir, ya está todo hecho fantástico, pero no, es importante que no nos dejemos a pisar. Eso es. Tanto. Y lo digo eso, desde el conocimiento. Y tú, María, cuéntales un poco. Bueno, pues yo siempre he trabajado en España, pero Laura tiene la experiencia de muchos países y yo tengo la experiencia de muchas etapas. Yo soy también maestra de infantil y de primaria, pero pues por circunstancias me ha tocado trabajar desde las guarderías, desde los centros de educación infantil, vamos a decirlo bien, hasta la ESO. Entonces, pues bueno, muchas escuelas y en muchas escuelas de muchos tipos. Colegios. ¿Has trabajado un poco en privado, en público? Eso es, en diferentes tipos, en centros concertados, en centros públicos, en aulas ordinarias de solo un nivel, en aulas de todo infantil junto y en aulas de infantil y primaria mezclados, que es lo más difícil a lo que me he enfrentado, pero también es lo que más me gusta. Y bueno, pues de esa manera yo creo que vamos a cubrir un poquito todo el espectro educativo, ¿no? De no solamente español, sino viendo un poquito también la diversidad de otros sitios. Y lo que ha dicho Laura, pues queremos quitar un poco también esa lacra que yo la escucho mucho en los claustros, ¿no? Que han llegado los informes, vamos a la cola de Europa. Hay que cambiarlo todo. Yo recuerdo un año trabajando todavía en España, hay que cambiarlo todo, dijeron el político de turno, que ahora no me acuerdo quién fue. No lo sé. Y dices, ¿cómo todo? O sea, y lo único que hacen es cambiar la ley educativa y hacer que empleemos 7.000 horas en volver a cambiar todos los documentos en vez de emplear esas 7.000
30.000 horas en lo que realmente Eso es, importa. empleamos tiempo en crear nuevos documentos de evaluación, nuevos documentos que sí que funcionan bien, claro que funcionan bien los nuevos, pero los de antes también. Así que eso no es lo que queremos hacer. Eso es. Nosotros Aquí queremos queremos cosas invertir prácticas. el tiempo en los alumnos y en las alumnas y en este caso en compartir nuestras inquietudes, ¿no? Con el resto de maestros y maestras, que esperamos que los que nos estáis escuchando y las que nos estáis escuchando tengáis las mismas inquietudes que tenemos nosotras y poder hablar un poco de tú a tú. Poder hablar en Maresto, porque esta es otra. Por favor, Laura, cuéntanos por qué nos llamamos Hablando en Maresto, porque es que me encanta. Hablando en Maresto viene de mi primera experiencia fuera de España. Cuando me marché con el programa de profesores visitantes en Estados Unidos y Canadá. Inicialmente me quería ir a Canadá, pero no fue una opción ese año y acabé en Utah, en el centro de Estados Unidos, en el centro oeste de Estados Unidos. Y yo era la maestra de español en un programa de inmersión muy chulo que tienen allá, en los que la mitad del tiempo los niños están en español y la mitad del tiempo en inglés y aprenden el contenido en ese idioma. Y los niños, pues con toda su buena intención, explico que allá no te pueden llamar por tu nombre de pila, a Estados Unidos. El maestro tiene como una posición diferente y lo ven como muy importante que tengan un trato más profesional, más de usted. Pero no tiene el usted. En inglés no existe. Entonces te llaman por tu apellido. Y te llaman señora. Pero yo dije que a mí señora no se me llamaba porque yo tenía 30 años. Y que maestra. Y entonces dijeron, vale, pues maestra. Pero los niños tenían mucho problema diciendo maestra. Es que hay una trabada ahí. Así que maestra. Y entonces yo me quedé con Maresta. Maresta Sáenz, que es mi apellido, y Maresta Sáenz. Maresta Sáenz es maravilloso. Y me parecía tan amoroso que creo que lo cogí como mejor que maestra, me gustaba más. De hecho, me llamaba Maestra Science. Ay, Science, es maravilloso. Sí, todavía me gusta más. Los profesores eran los que más problemas tenían diciendo mi apellido y esto vino de una maestra, la coach de educación física, le preguntó a uno de los niños, porque les daba vergüenza preguntarme a mí, oye, ¿pero cómo la llamo? Porque ¿cómo se dice? Y el niño le dijo, Science, como la Science, como la clase, ¿no te das cuenta? Es genial. Entonces yo era Maresta Science y así me quedé. Pues es maravilloso. Y le damos las gracias a este niño por inspirarnos con a este niño en concreto, pero a todos los demás que se equivocaban diciendo Maresta en vez de maestra, porque nos han inspirado desde el error, desde que sentimos que de los errores se aprende y por eso hemos elegido un poco este nombre. Ajá. Y vamos a hablar desde... Educar desde el error. Eso es, desde nuestra experiencia de que nosotros estamos aquí ahora, pero cuando empezamos no éramos así, éramos diferentes. Entonces, y errores todos desde que empezamos hasta que nos jubilemos y tiempo después, o sea, por supuesto. Claro. Y el valor que hay que tener de presentarse en un sitio cuando no sabes lo que estás haciendo, sabiendo que vas a cometer errores. Entonces es lo que queremos hacer aquí, que venimos a equivocarnos. Venimos a cometer errores, a decirlo como podamos y si sale bien, bien. A hablar con claridad, con un poco de valentía, porque quizás tratemos algunos temas que sean un poco más delicados, ¿no? Y vulnerabilidad. Intentaremos contarlo con un poquito de humor siempre. Cada vez que nos acordemos alguna frase graciosa de algún niño... La diremos. Podéis compartir las que tengáis con nosotras también. Y os pedimos perdón desde ahora si hablamos... metemos distintos idiomas, porque es parte de nuestra identidad ahora mismo. ¿Vale? Y entonces si hay alguna cosa, pues... Intentaremos no, o intentaremos... Spanglish, como se suele llamar, pues intentaremos no hacerlo, pero si se nos escapa alguna cosa, pues... Sí, yo aviso que se me puede escapar también en alemán y en ese caso pediré perdón, porque es horrible. En ese caso te pediré explicaciones, no te preocupes, porque yo no sé por favor, alemán. Por favor, dímelo. Es lo que tiene aprender un idioma, que cuando no sabes decir una palabra lo dices en otro. Eso es. Y eso es un poquito... Eso es un poquito el resumen. Trayectoria. Pero bueno, pues eso, lo dicho, que en este primer programa queríamos dejar un poco claro lo que hemos dicho, que no creemos que haga falta cambiar todo en la educación española, que creemos que se están haciendo muchísimas cosas bien, por supuesto, como no, también va a haber muchas cosas que no se estén haciendo tan bien, o vamos a decirlo, que se estén haciendo mal y que necesiten un cambio,
pero ella desde su experiencia desde fuera, yo desde mi experiencia desde dentro, creo que hay muchísimos maestros y muchísimas maestras que lo están dando todo. Y aunque sí que es verdad que muchas veces se hacen ver muchísimo más la gente que no lo hace tan bien, que es esa gente que yo siempre digo que se ha sacado una carrera de magisterio pero no es maestro y no es maestra, pues bueno, pues esas personas, vale, están ahí, pero que no nos sirvan de excusa. Eso es, no hay que servir de excusa. Nosotros tenemos que ir para adelante con lo que tenemos y para sacar adelante a los chiquillos y a las chiquillas que son el futuro también pues eso, de nuestro mundo y que se merecen un poquito de evolución, ¿no? Y de preocuparnos por ese cambio que evidentemente no se va a hacer desde la nada, pero que tampoco nos tiene que dar tanto miedo cuando se habla de cambio en educación, porque se puede hacer poco a poco también. Y se puede hacer juntos, necesitamos hacerlo juntos. Esto no es un trabajo que podamos hacer. No. Es un trabajo que tenemos que hacer en equipo y de hecho yo creo que hay muchos maestros que si hubiera un poco más de unidad entre nosotros se montarían. Se subirían al carro. Sí. Así que ese es un poco nuestra idea. Nuestro llamamiento. Es nuestro llamamiento. Os invitamos a compartirlo con nosotras, a comentarnos, a darnos ideas, a decirnos qué opináis. Crítica constructiva 100%. No tenemos miedo de equivocarnos porque lo hemos hecho 1000 veces y en 1000 colegios distintos. Ni de equivocarnos ni a reconocer que nos hemos equivocado. Y lo vamos a hacer desde nuestra humildad. O sea, no lo sabemos todo, solo vamos a comentar lo que nosotras y esperamos que ayude a alguien. Y con que ayude a uno ya nos sirve. Eso es. Y divertirnos un poco, porque por favor, un poquito de humor está llegando a muy serio esto, la educación. Sí. Y por supuesto es serio desde el punto de vista de que es importante, pero se puede hacer desde el humor. Y de hecho los niños aprenden mucho más desde el humor. Desde el humor, desde el cariño y desde la vulnerabilidad y la sinceridad. Sinceridad. Sí. Y a través de los errores. Sinceridad, errores como este. Sí, era por ilustrar lo que estamos comentando. Por supuesto. Y eso, y desde los errores. Así que aquí estamos. Vamos a presentar un programa cada semana, maravilloso con un tema nuevo. Os comentaremos lo que opinamos de ese tema, intentaremos dar alguna solución y esperaremos a que vosotros también nos digáis qué opináis de estas soluciones. Y aquí empieza. Otras nuevas. Sí. Aquí empieza todo. Sí. Tenéis que, para que esto pueda seguir, por favor, tenéis que darle al like, tenéis que suscribiros y tenéis que comentarnos un montón de cosas. Por favor. Porque nos hace mucha ilusión y porque de esa manera pues nos vais a ir dando un poquito ideas de cómo seguir haciendo los podcasts en base a vuestros intereses y no solo a los nuestros. Y hablad de nosotras con vuestros compañeros, que nos piten los oídos, que nos piten. Hemos encontrado un podcast maravilloso hablando en Maresto, las tenéis que escuchar. Eso es lo que queremos oír. Así que muchísimas gracias por escucharnos y lo mejor está por venir. Un besito y hasta pronto. Adiós. Adiós.